Muchas gracias, doctor Rojas, muchas gracias pues al comité organizador por la invitación. Vamos a hacer un enfoque multifacético de la fisiopatología de preeclampsia. Esperamos que no me van a aburrir porque este tema siempre pues es complejo. Como les decía, vamos a hacer un enfoque multifacético de una condición clínica que, si bien es cierto, sigue siendo enigmática aún en muchos aspectos. Con el advenimiento de un mejor entendimiento de la fisiopatología, pues se abre la puerta para lograr mejores estrategias de prevención y manejo, que van a ser las charlas subsecuentes en la mañana de hoy. La preeclampsia es un desorden hipertensivo inducido por el embarazo, caracterizado por proteinuria significativa y una extensa disfunción endotelial. Afecta el 3 al 14% de los embarazos y es la causa líder de morbimortalidad materno y perinatal, como causa del 20% de los nacimientos prematuros y el 37% de las muertes maternas en Colombia. Los datos acerca de esta condición clínica se remontan a la época de Hipócrates, en el cual en su libro Genuino él hacía unas acotaciones que son importantes de resaltar. Miren cómo él decía que en el embarazo un inicio de un dolor de cabeza de forma insidiosa con debilidad era malo y que quizás estaba asociado con algún tipo de convulsión. Posteriormente, en los años 1600, Morisot también hace unos aforismos que son importantes también, que las primigrávidas están a mayor riesgo de convulsiones que las multíparas, y que esas convulsiones eran muchísimo más severas si las señoras convulsionaban antes del parto, ya, y si se asociaban con feto muerto. Y él indicaba o atribuía esas convulsiones a un exceso de sangre caliente proveniente del útero que irritaba el sistema nervioso central. Como les dije, vamos a hacer un enfoque multifacético de esta enfermedad. Vamos a empezar a hablar primero de estos 4 factores: factores genéticos, inmunológicos, el factor placentario y los factores antiangiogénicos, en una fase preclínica de la enfermedad en la cual la paciente está completamente asintomática. Y por último terminamos con fenómenos de estrés oxidativo a nivel endotelial que terminan en una vía final común, que es el incremento en la producción de los niveles de endotelina. Entonces, comenzando con los factores genéticos, la preeclampsia es familiar. Con el advenimiento de mejores infraestructuras en las unidades de cuidado intensivo de recién nacidos y con la disminución de la mortalidad neonatal en los últimos 50 años, se ha logrado confirmar esa tendencia generacional de la preeclampsia. En un estudio de heredabilidad en Utah se determinó que el coeficiente de parentesco era 30 veces mayor que en los controles. La recurrencia de preeclampsia en hijas de madres con preeclampsia pasa por el 20 al 40%, y para las hermanas es del 11 al 37%. En estudios de gemelos que estiman heredabilidad, este es del orden del 22 al 47%. Hay unas variantes genéticas y hay unas variantes génicas, que tienen mayor relevancia epidemiológica, pero la contribución genética en la preeclampsia es compleja, involucran transmisiones no mendelianas, interacciones génicas múltiples y la influencia de factores medioambientales. Por tanto, el precepto actual es que los genes involucrados en preeclampsia no causan directamente el fenotipo de preeclampsia, ¿ya?, pero sí aumentan la susceptibilidad y el riesgo, disminuyendo el umbral biológico para padecerlo. Análisis de segregación se han centrado en el interés de demostrar un alelo común que cause susceptibilidad incrementada a la preeclampsia, y se han centrado en estudios en el cromosoma 10, pero posteriormente aparecen análisis de unión que buscan estimar la transferencia de alelos genéticos o de loci genéticos, y esos estudios han demostrado que no solamente el cromosoma 10 está involucrado, sino que está el cromosoma 2, el 4, el 5, el 11 y el 13. Esto, volviendo a repetir, de que es complejo pues la interacción génica que se presenta. Los análisis
de polimorfismos y mutaciones génicas se han centrado por tanta diversidad, hay más de 70 genes implicados en la génesis de preeclampsia, pero el interés se ha centrado en 7 genes específicamente. Uno de ellos es el polimorfismo C677 de la metiltetrahidrofolato reductasa, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 1. 27 estudios se han realizado, 11 de ellos encontrando asociación positiva. Recordemos que el polimorfismo de esta enzima incrementa los niveles de homocisteína, que es un aminoácido trombogénico. El polimorfismo Leiden, que produce una interferencia con la inactivación del factor 5 activado por parte de la proteína C, también se ha estudiado, se ha localizado en el cromosoma 1, 21 estudios se han realizado, 5 de ellos encontrando asociación positiva. Polimorfismos como el M235 del gen del angiotensinógeno ha sido involucrado en la génesis de la hipertensión esencial y por eso ha despertado el interés de muchos investigadores en preeclampsia también. Los antígenos leucocitarios humanos han sido estudiados, 14 estudios, la mitad de ellos encontrando una asociación positiva. De esto vamos a ver cómo es la interacción de estos antígenos leucocitarios humanos cuando hablemos de los factores inmunológicos. Siguiendo con estos genes, el gen de la óxido nítrico sintetasa, ya su polimorfismo localizado en el brazo largo del cromosoma 7, 16 estudios, 6 de ellos mostrando asociación positiva, y la mutación G20-210A del gen de la protrombina también ha sido estudiada, 12 estudios, 2 de ellos mostrando asociación positiva. Y por último, ya la mutación de inserción de elección del intrón 16 de la enzima convertidora de angiotensina localizada en el cromosoma 17, 3 estudios, 5 de ellos encontrando asociación positiva. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? La señora está completamente sana, ya las medidas de prevención primaria en preeclampsia pasan por controlar las tensiones arteriales en las pacientes que son hipertensas crónicas, disminuir el peso en aquellas pacientes que son obesas y controlar los niveles de glicemia en las pacientes diabéticas, pero también, de acuerdo a las características, antecedentes clínicos y antecedentes obstétricos, podemos identificar qué pacientes podrían ser portadoras de alguno de esos polimorfismos o mutaciones génicas. El ejemplo de esto son las trombofilias. Pasamos al siguiente factor, los factores inmunológicos. Recuerden que la preeclampsia se sucede en 2 estadios. Hay un estadio 1 que es asintomático, no tiene ninguna manifestación clínica, se presenta por una pobre placentación y por una falta de una remodelación completa de la vasculatura materna, de sus arterias espirales, tanto en la porción endometrial como en la porción miometrial. Y después se pasa a un estadio 2, en la cual ya se tienen las manifestaciones clínicas, y esas manifestaciones clínicas son una consecuencia de fenómenos de estrés oxidativo a nivel de placenta y a nivel de endotelio. Desde el punto de vista inmunológico se han identificado interfaces, ya la interfase 1 y la interfase 2 en el lecho placentario. Esta interfase 1 relaciona las células del citotrofoblasto con las células residuales maternas, y la interfase 2 relaciona las células del sincitio trofoblasto con las células inmunes presentes en el torrente circulatorio. Entonces, la interacción materno-placentaria pasa por cuáles antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad son los que son expresados por el citotrofoblasto. Entonces, mire cómo el citotrofoblasto solo expresa HLA-C, HLA-E y HLA-G. Estos dos últimos son débilmente antigénicos y no polimórficos, y el único que son fuertemente antigénicos ya son los HLA-C y los expresan débilmente. El sincitio trofoblasto no expresa antígenos leucocitarios humanos. Eso nos da a nosotros una idea de que hay un fenómeno de tolerancia inmunológica. La decidua materna es un tejido inmune con presencia de abundantes leucocitos, el 75% de ellos es del tipo natural killer.
Esas natural killer tienen unos receptores que interactúan con los HLA expresados por el citotrofoblasto, que ya vimos que eran HLA del tipo C, y se han identificado haplotipos de esos HLA-C. Los C2 interactúan fuertemente con el receptor KIR de las natural killer, y los C1 interactúan débilmente, y esta interacción podría estar implicada en la fisiopatología, en la etiopatogenia de la preeclampsia. A su vez, esos receptores de los natural killer también se han identificado dos haplotipos, los BB, que son receptores efectivos para la activación y promueven la placentación, y los AA, que son receptores no efectivos, y por tanto la representación esquemática es la siguiente. En un proceso de un embarazo normal aparece la columna invasora de citotrofoblasto. Ese citotrofoblasto expresa HLA del haplotipo C2, el cual interacciona con las natural killer de la decidua materna, que expresan unos receptores que son del haplotipo BB. En cambio, en preeclampsia vemos como una pobre invasión de ese citotrofoblasto, y ese citotrofoblasto es caracterizado por expresar antígenos leucocitarios humanos del haplotipo C1, que interactúan con los receptores KIR de haplotipo AA de las natural killer, y eso es el fenómeno inmunológico que se presenta en las pacientes con preeclampsia. Pasando ahora al factor placentario. Recordemos que en el proceso de invasión trofoblástica se han identificado unas zonas. Esto es una vellosidad coriónica a la semana 6-8 de edad gestacional. Está compuesta por capas sencillas de citotrofoblasto, que son estas, y de sincitiotrofoblasto. Pero posteriormente aparece ya a la semana 10 una columna invasora, una mayor proliferación de citotrofoblasto invadiendo la decidua materna, y es identificada como zona 2 y 3. Y en la zona 4 y 5 ya hay una completa invasión de estos citotrofoblastos en la decidua materna, y aparece ya la invasión en la parte miometrial con la remodelación de la pared uterina de los vasos espirales maternos. Este es el corte longitudinal ya de un vaso espiral materno a la semana 12. Miren cómo el citotrofoblasto ha invadido completamente la pared, pero en la región del miometrio ese vaso todavía no está modificado, ya, pero es cuestión de tiempo si el proceso de placentación es normal. Esto se ha demostrado con estudios moleculares y de tinción en placenta. Miren cómo esta es una vellosidad coriónica de una gestante normal. Este es el vaso uterino completamente tapizado por citotrofoblasto, y este es el vaso uterino en la porción miometrial de una paciente con preeclampsia. Miren cómo el citotrofoblasto se mantiene a cierta distancia. Para mirar a ver qué factores podrían estar implicados en los procesos de proliferación y de diferenciación de ese citotrofoblasto, se identificó la tensión de oxígeno como uno de esos factores reguladores. Hicieron unos experimentos, pusieron a incubar vellosidades coriónicas de las 8 semanas de gestación en ambientes propicios de oxígeno y en ambientes hipóxicos, y encontraron paradójicamente ya que había una mayor proliferación de citotrofoblasto cuando había tensiones de oxígeno menores, lo que indicaba de que un ambiente hipóxico es necesario para una invasión o el inicio de la invasión citotrofoblástica en edades gestacionales entre las 6 y las 8 semanas. Pero posteriormente se miró a ver si esas condiciones de oxígeno cambiaban y producían algún cambio en la expresión de proteínas que indicaran una diferenciación celular de ese fenotipo de citotrofoblasto invasor, y encontraron vellosidades coriónicas, las pusieron a incubar ya de 12 semanas en ambientes propicios de oxígeno, y miren cómo la tinción específica para integrinas, que es una proteína pues de membrana implicada en la invasión tisular, aparecía
en las células del citotrofoblasto, en cambio en las cultivadas en ambientes hipóxicos no aparecía. ¿Qué indicaba esto? Que necesitamos un ambiente con baja tensión de oxígeno para que el citotrofoblasto prolifere y comience a invadir, ¿ya? Y que ya a las 12 semanas, condiciones más favorables de oxígeno producen una sobreregulación en la expresión de integrina alfa 1 beta 1, alfa B beta 3 y caderina endotelial, las cuales son propias de un fenotipo endotelial. Entonces se pasa de un citotrofoblasto que tiene un fenotipo epitelial a uno endotelial para producir la tapización adecuada de esos vasos uterinos y producir una remodelación vascular materna. Pero en pacientes con preeclampsia no sucede esto. Miren, la columna del citotrofoblasto se mantiene solamente en la decidua, no pasa al miometrio, ¿ya? Y como no hay una adecuada remodelación de los vasos espirales maternos, eso produce una disminución del flujo al espacio intervelloso, hay unas condiciones desfavorables de oxígeno y no hace que se sobreregulen las proteínas de membrana de expresión como la alfa 1 beta 1 y la caderina endotelial. Los factores antiangiogénicos. La vascularización placentaria involucra una compleja interacción de factores reguladores. Eso lo hacen a través de dos familias, los factores de crecimiento de endotelio vascular y las angiopoyetinas. Dentro de estos factores de crecimiento de endotelio vascular está el factor de crecimiento placentario. Ese factor de crecimiento de endotelio vascular, el que más se ha estudiado es el A, que tiene unos receptores que se denominan FLT1 y KDR. Las angiopoyetinas son la otra familia, tienen un receptor Tie2, ¿ya? Y su activación produce proliferación y ramificación capilar y maduración del músculo liso subyacente. En diversos modelos animales, ¿qué se ha encontrado? Que la interacción del VEC con su receptor FLT1 y del factor de crecimiento placentario con su receptor también FLT1 y la interacción de angiopoyetinas 1 y 2 con su receptor Tie2 producen o promueven la invasión y diferenciación trofoblástica y una remodelación vascular materna. Y el VEC, con su interacción con su otro receptor, que es el KDR, promueve el desarrollo vascular a nivel fetal. Resulta que en preeclampsia se sucede un splicing alternativo de ese receptor. En embarazos normales, miren, el receptor FLT1 tiene 3 dominios. Un dominio intracitoplasmático, uno transmembrana y un dominio externo que es el de unión al ligando. Ese ligando es el factor de crecimiento de endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario. Y esa señal adecuada produce relajación endotelial. Pero en preeclampsia hay un splicing alternativo, se suelta esta porción de unión al ligando a circulación materna y en circulación materna une el VEC y el factor de crecimiento placentario. No los dejan actuar ni producir una señal adecuada y esta es la causa de disfunción endotelial. Esta es la representación esquemática. Miren cómo la célula citotrofoblástica produce VEC, que está aquí en rojo, y factor de crecimiento placentario en verde, y también el receptor FLT1. Ese FLT1 tiene sus 3 dominios. El que se suelta por un splicing alternativo es la porción externa, va a circulación materna y en circulación materna une el VEC y el SFLT1, no les permiten hacer una señalización adecuada a nivel de las células endoteliales, ¿ya? Y promueven la vasoconstricción. La medición de estos factores, ya hablando un poquito pues de una parte clínica, se ha venido estudiando, se han encontrado en modelos predictivos midiendo estos porciones solubles del receptor FLT1 que se llama SFLT1 y se ha encontrado que los niveles empiezan a incrementar entre 5 y 11 semanas antes de que la paciente presente manifestaciones clínicas. Por tanto,
en un futuro probablemente los vayamos a tener incorporados ya con suficiente evidencia científica dentro de modelos predictivos. Recientemente apareció en el American Journal de Obstetricia y Ginecología la medición de SFLT1 con factor de crecimiento placentario, ya como una prueba diagnóstica que nos permita diferenciar trastornos hipertensivos en el embarazo, o sea, diferenciar preeclampsia, hipertensión gestacional, diferenciar preeclampsia e hipertensión crónica o de aquellas condiciones que mimeticen la preeclampsia, y tratar de buscar qué valores podrían asociarse con un desenlace materno adverso. Entonces el futuro pasa pues por la medición de estos factores. Entonces, hasta aquí una fase preclínica, la señora está perfecta, pero todos esos procesos que les acabo de mencionar, que los tienen así como medio aburridos, ya están sucediendo, ya, y nosotros tenemos una paciente completamente sana, sin manifestaciones clínicas. Ya, en prevención secundaria, ¿qué hacemos nosotros? Ya, estratificar el riesgo. Esa estratificación solamente tiene una sensibilidad del 45%, y empezar como estrategias de prevención secundaria, según las guías del Royal College, iniciar aspirina. En esas pacientes que tienen factores de riesgo, aquí están notados ya los factores de riesgo moderado y factores de riesgo alto. Ya para terminar, pasando ya a lo que es la fase preclínica tardía, ya que es inminente ya el inicio de las manifestaciones clínicas, pues tenemos que hablar de fenómenos de estrés oxidativo que se suceden en la célula endotelial y que pasa por la acción de estos factores circulantes de origen placentario, como son las membranas vesiculares, las microvesículas de membrana placentaria, las citoquinas, las formas oxidadas de LDL y la angiotensina 2. Entonces, resulta que hay unas formas exportadas de placenta que se encontraron en la circulación pulmonar de las autopsias de pacientes que habían fallecido por eclampsia. Se trataron de identificar esas formas y se encontraron que tenían diversos tamaños. Las más importantes son las microvesículas y nanovesículas, que tienen un material apoptóico y necrótico, los cuales son causantes de una señal proinflamatoria a través de la expresión de proteínas identificadas como la proteína de choque 70, ya expresan también FLT1 con su splicing alternativo y la generación de SFLT1, y expresan factor tisular, por lo cual confiere propiedades de anticoagulación, propiedades de procoagulantes, perdón. Las citoquinas, la más estudiada es el factor de necrosis tumoral, ejerce todas estas acciones, deteriora la relajación dependiente de endotelio por activación de la NADPH oxidasa, produciendo pues anión superóxido. Las formas oxidadas de lipoproteínas, ya esa modificación oxidativa de la LDL ha sido implicada en la patogénesis de la arteriosclerosis, pero miren que en preeclampsia los niveles están disminuidos. Entonces era algo paradójico, pero se encontró posteriormente la explicación a eso, y era que había una sobreregulación de su receptor a nivel endotelial. Entonces, ¿qué pasa? Factor de necrosis tumoral, las mismas formas oxidadas de LDL, angiotensina 2 y endotelina producen sobreexpresión de estos receptores. Hay una mayor captación de estas formas oxidadas al interior del endotelio y generación de procesos de estrés oxidativo. Y la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, los niveles séricos son similares en los embarazos normales, ¿ya? Pero hay una sobreexpresión de su receptor AT1 y hay una identificación de autoanticuerpos estimulantes para esos receptores AT1 también en pacientes con preeclampsia. Todo eso genera estrés oxidativo y al final se produce un incremento en los niveles de endotelina, que tiene dos receptores, y aquí vemos la representación de la vía final común: isquemia placentaria, producción de factores antiangiogénicos,
producción de autoanticuerpos de los receptores AT1 de la angiotensina 2 circulantes presentes en la circulación materna, aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral. Todo eso se traduce en un incremento en la producción de los niveles de endotelina y es la causante de la hipertensión materna. Entonces, para terminar, las perspectivas. Se están trabajando en productos que bloqueen el SFLT1 y la endoglina soluble. También se están trabajando en productos que bloqueen los autoanticuerpos estimuladores de receptores AT1 de la angiotensina 2, en productos bloqueadores de los receptores tipo A de la endotelina 1 y productos que bloqueen la acción de la arginasa con el objetivo de tener una mayor disponibilidad de L-arginina, que es el precursor para la formación de óxido nítrico. En prevención secundaria, como pasa por un fenómeno de estrés oxidativo, se ha tratado de mirar si la vitamina C y la vitamina E como agentes antioxidantes previenen la preeclampsia. En revisiones sistemáticas y en metaanálisis se ha encontrado de que no sirve. ¿Ya? Entonces no nos queda sino un factor que son los agentes antiplaquetarios, que es la aspirina, que en numerosos estudios y en los metaanálisis que se han realizado confiere una disminución del riesgo de preeclampsia en un 10% en pacientes con factores de riesgo. Entonces, para finalizar, en prevención primaria, identificar factores de riesgo, control de sobrepeso, hipertensión arterial y de los niveles de glicemia en pacientes con diabetes. Estudiar las trombofilias de acuerdo a las características clínicas, antecedentes obstétricos que tenga la señora. En prevención secundaria, dar suplementación de calcio si la ingesta es baja e iniciar aspirina en las poblaciones de riesgo, disminuyendo solamente un 10% la ocurrencia de esta condición. Y adecuar un control prenatal de una forma muchísimo más periódica, en la cual se hagan controles de tensión arterial ambulatorios y se haga un seguimiento del crecimiento fetal. Y en prevención terciaria, pues ya es la prevención de complicaciones maternas y fetales y la finalización de la gestación. Muchas gracias.